paso ahora a Laura Luna. Laura Luna es vicepresidenta de la asociación Peque Vidas. Ella es madre de 2 hijos con prematuridad extrema y de una hija prematura. Cuando a la vida de las madres embarazadas llega en el momento del parto un prematuro, o más concretamente un gran prematuro, se vive como un gran tsunami que arrasa con todos los deseos y las ilusiones que nosotros sabemos que se han ido estableciendo durante el embarazo, ¿no? Ella, en este momento, ¿qué es lo que las familias necesitan durante ese proceso en el cual arrasa con aquellas ilusiones que se habían creado? Ella nos va a hablar de la información, el apoyo, la integración en los cuidados que van a ser esenciales para afrontar ese momento, ¿vale? Y su charla se va a titular ¿Qué necesitan las familias afectadas por la prematuridad? Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias por contar con Peque Vidas. Cristina, nuestra presidenta, no podía venir. Teresa Sánchez, que iba a estar con nosotros, que es otro miembro de Peque Vidas, mamá también de un prematuro extremo y autora de un libro con L de luchador. Tampoco ha podido estar precisamente por las dificultades que presenta la prematuridad. Y le mando un beso muy fuerte desde aquí porque ahora mismo lo necesita. Bueno, Peque Vidas, para quien no la conozca, es una asociación ahora mismo muy humilde, pequeñita, nació en el Hospital de Valme. Era de un grupo de padres del Hospital de Valme, tuvo muchos años trabajando con las familias y justo antes de la pandemia, que el destino nos unió a Cristina Torrecillas y a mí, a un grupo de familias que teníamos esas inquietudes por compartir, por nuestra experiencia y nuestras dudas, nos unió. Y justo antes de la pandemia retomamos, cogimos el relevo de esas familias que la habían constituido en su momento y la relanzamos, pero con el objetivo de ampliarla y que estuvieran integradas todas las familias de tanto el Hospital Macarena como Virgen de Rocío como Valme, incluso de las clínicas privadas de Sevilla y también con Juan Ramón Jiménez de Huelva, que la verdad es que hay muchas familias que vienen aquí a Sevilla con sus hijos prematuros previo paso por el Juan Ramón Jiménez y que terminan su hospitalización aquí en Sevilla o incluso retornan luego otra vez a Huelva. Entonces, bueno, Peque Vidas, como digo ahora mismo, su función principal es dar una vía de escape a las familias, es para que podamos compartir, para que podamos trasladar nuestras inquietudes, hablar, desahogarnos principalmente. La pandemia nos pilló y presencialmente no hemos podido estar en los hospitales como nos hubiera gustado. Es nuestro objetivo, sobre todo, empezar con el apoyo psicológico a las familias, que ahora lo comentaré, para nosotros es esencial. Pero sí creamos, y esto creo que es una cosa muy buena que ha traído la pandemia, y es ese aumento de la comunicación tecnológica, las videollamadas, los grupos de WhatsApp, que como digo, a nosotros nos trajo algo muy bueno, y es que pudimos crear un canal en el que cualquier familia, desde escaneando el código BIDI o bueno, entrando a través del enlace que tenemos en nuestras redes sociales, podían formar parte de Peque Vidas. Aparte tuvimos una iniciativa que puso en contacto a muchas familias con los gorritos solidarios que repartimos en los distintos hospitales para los niños prematuros, que iban siempre con su gasita doblada, anudada en la cabeza, pero no tenían gorritos de su talla. Como digo, este canal anudó a muchísimas familias. Yo obviamente hablo en primera persona por mis circunstancias, por mi experiencia, pero al final nos dimos cuenta que la mayoría compartíamos muchísimas experiencias similares que al final ponen en evidencia cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Yo las divido, bueno, creo que teniendo en cuenta todas esas necesidades se pueden dividir en 4 grandes grupos. Antes del parto, cuando ya sabemos que se va a producir o que tenemos alto riesgo de producirse un parto prematuro. El momento del parto, posparto, bueno, hospitalización del bebé prematuro extremo, y tras el alta, ¿no? Previo al parto, ¿cuáles son las necesidades que creemos que son las que más presentan las familias? Falta de información y el apoyo psicológico. El apoyo psicológico, y como digo, la información, el apoyo psicológico es una variable, una necesidad que se extiende en todas las etapas, incluso cuando ya los niños ya dejan de ser grandes prematuros, porque, como le comentaba antes a Leticia, es una experiencia que hemos vivido que nos va a acompañar toda la vida a las familias y a esos niños. Desde que sabemos que se va a producir ese parto prematuro, la información, ¿qué es la prematuridad? ¿A qué me enfrento? ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente, y entiendo porque así me lo trasladan muchas veces los profesionales, la información en demasía también es perjudicial para la familia y lo entendemos, lo entendemos. Pero al menos saber, porque yo recuerdo una cosa que me pasaba cuando me decían, justo antes de parir, y yo estuve 17 días guardando reposo absoluto, intentando pararlo, porque entré con 23 semanas de parto, ya con 2 centímetros de dilatación, con 2 mellizos, y claro, me dijeron,
hay que pararlo como sea, porque si no tus hijos, la diferencia, ¿no?, de la viabilidad entre el aborto y la viabilidad de los niños. Como comprenderéis, para mí eso fue, bueno, para mí como para cualquier mamá, o sea, te revienta todo lo que tú te habías planteado, toda esa ilusión, todo lo que tú pensabas que iba a ser tener un hijo. Entonces, ¿qué es lo que echábamos de menos ahí? Información, porque me decían, esto va a ser duro, va a ser muy duro. Y yo decía, ¿pero cuánto de duro? ¿Qué es duro? ¿Qué significa duro? Va a ser largo. ¿Y cuánto es largo? Obviamente eso es, y no se puede estimar, ¿no?, el tiempo de hospitalización de un niño si sale adelante. Yo di a luz con 25 semanas más 3 días, que eso además nos acompaña siempre, porque al final somos la mamá de un 25, la mamá de un 24, la mamá de un 28, ¿verdad? Entonces eso para nosotros es nuestro número que siempre nos va a acompañar. Yo tuve 2 mellizos, uno de ellos falleció a los 2 días, Manuel, el otro pues estuvo 4 meses y 4 días de hospitalización en el Virgen de Rocío, muy grave, obviamente. Yo además le preguntaba siempre a su pediatra, Carmen Macías, ¿está un poquito mejor, Carmen? Y me decía, mientras esté de puertas para adentro está crítico. En el momento en el que salga, hablaremos de otra cosa, ya hablaremos de otro tipo de estabilidad, ¿no? Ahora mismo la palabra estabilidad, como sabemos, es la que más nos gusta a los padres. En mi caso fue demasiada estabilidad, pero bueno, 4 meses y 4 días que nos pudimos venir a casa. Cuando ya se produce el parto, es, para mi punto de vista, y esto creo que afecta muchísimo a las matronas, ya que esto es una asociación de matronas la que lo organiza, que me parece esencial. Yo me he apuntado aquí como esencial en un parto, incluso prematuro extremo, una serie de cosas que creemos que es necesario, o por lo menos que se tienen que intentar salvaguardar, que se ha respetado el parto, porque yo comprendo que muchas veces el parto de un bebé prematuro extremo o gran prematuro, incluso prematuro, aunque no sea prematuro extremo. Mi otra hija, que nació hace 3 meses y medio, es prematura de 36 semanas, por suerte, ha sido mi parto sanador, mi bebé arcoíris, y todo ha sido maravilloso, a pesar de ser prematura, también, prematura tardía. Pero, como digo, un parto respetado, porque incluso en esos momentos de dificultad, en esos momentos críticos de un niño o una niña prematuro extremo, hay que respetar los deseos de los padres, hay que escucharlo, igual que a un bebé a término. Igual que cuando un bebé a término va a nacer, porque esa familia tiene muchas ilusiones y obviamente muchas no se van a poder cumplir, pero a lo mejor otras sí podemos cumplirlas. Por ejemplo, verlo un momento a ese bebé antes de que se lo lleve todo el equipo, ¿no?, de neonatología, escucharlo, preguntar a esa mamá cómo te sientes, cómo te encuentras. Yo tengo que decir, mi parto, el de mis 2 hijos prematuros, para mí fue el día más maravilloso, uno de los 2 días más maravillosos de mi vida, pero también el más triste de mi vida. Yo tengo que decir que para mí no fue una experiencia bonita, fue muy traumática, mucho, y esto es algo que comparten muchas mamás cuando hablamos en los grupos. Es una experiencia muy traumática. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, precisamente por lo crítico de la situación, las mamás pasamos a un segundo plano totalmente. No se nos escucha, no se nos informa. Y yo me tuvieron que dormir, no pude verlos nacer, eso es algo que me acompañará siempre, pero cuando hay posibilidad, porque aunque sea un prematuro extremo de 26, de 25, de 24, si el parto puede producirse de manera vaginal, que no tenga que ser por cesárea, incluso por cesárea, pero que esté controlada, que no es una cesárea de urgencia, que ahí obviamente no hablamos nada, pero si yo estoy pudiendo tener a mi bebé de manera vaginal, de un parto vaginal, no lo digo natural porque para mí naturales son los 2, pero sí vaginal, ¿por qué no? Se producen muchísimas cesáreas en los partos prematuros extremos. Comprendo, yo entiendo que hay muchos riesgos, pero también tenemos que analizar, porque esas estadísticas tan grandes de los partos prematuros extremos por cesárea, a veces podemos plantearnos si es necesaria o no, igual que en un bebé nacido a término, porque a veces no supone una diferencia el que sea el parto vaginal que una cesárea, y hay mucha diferencia entre vivirlo de una manera y vivirlo de otra. Incluso aunque sea cesárea, también hay que escuchar a las mamás, preguntarle cómo te encuentras, qué necesitas, qué podemos hacer por ti. Escucharla es esencial, porque ese acompañamiento que yo he vivido, por ejemplo, en el parto de mi hija, obviamente es que no es comparable, yo lo entiendo, pero he tenido la ocasión de hablar con muchas mamás que sí lo tuvieron de manera vaginal y que tampoco han tenido una experiencia bonita, no se las ha escuchado. El temor, el miedo, o sea, el terror que se vive en ese momento, hay que intentar calmarlo, por lo menos decirle, vas a tener a tu hijo, no sabemos lo que va a pasar, obviamente, en el momento en que nace
las circunstancias son las que son, pero vamos a escuchar, vamos a prestar atención a esa mamá, a sus deseos, al papá. Yo no supe nada de mis hijos hasta horas después. Mi marido fue el único que se enfrentó a todo aquello, no se le informaba de nada, por eso digo, también en el parto, información. ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, una vez que dé a luz, contar a la familia, ¿qué va a pasar? Mira, ahora tus hijos se los van a llevar al auxilio natal o a hospitalización, vamos a hacer una serie de maniobras, puede ocurrir esto y os vamos a ir informando. Pero hay que ir informando, no hay que esperar que el papá o la mamá vaya y pregunte, porque es que muchas veces estamos bloqueados. Es imposible que preguntemos, porque es que estamos bloqueados y no sabemos lo que está pasando. Entonces, como digo, respetado, informado y humanizado. Porque si yo puedo, dentro de la gravedad, tener un piel con piel, a veces, obviamente, no me voy a poner en un 24 semanas, que a veces salen respirando solos y ocurre. Pero si puedo intentarlo, con un 28, con un 29, vamos a intentarlo. El piel con piel se puede intentar. Yo creo que estoy convencida, porque hay muchas veces que la estabilidad lo permite. O una vez que se ha recibido a ese bebé y vemos que está relativamente estable, podemos intentarlo. Y yo creo, y eso es algo que muchas familias se llevan con tristeza, el no haber podido participar de su parto, el no haber podido nada, no ser parte. Por lo tanto, como digo, creo que esto es algo que tenemos que reflexionar y que yo hago un llamamiento también a las matronas para que, sabiendo lo que conlleva un parto prematuro, que yo repito, siempre que esté controlado y siempre que la estabilidad lo permita, pero informar, respetar, preguntar y humanizar, ¿vale? Porque también es la llegada al mundo de un bebé y para esa familia, aunque se pueda truncar, pues es, como digo, uno de los días más importantes de su vida. Tras el nacimiento, una vez que ya estamos en hospitalización, dependiendo de la gravedad, obviamente, volvemos a tener una de las necesidades importantes, información. Información siempre. Siempre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué técnicas se van a utilizar? Porque muchas veces cuando llegamos a ese auxilio natal nos echan, no puedes pasar, pero está pasando algo, lo siento, no puedes pasar. Bueno, pero no me asustes, dime algo. Yo sé que es duro y que muchas veces no se quiere equivocar el profesional y dar una información errónea o asustar más de la cuenta, pero la incertidumbre, y desde el punto de vista psicológico, ella me puede corregir si me equivoco, la incertidumbre es algo que nos acompaña desde el minuto cero y es muy dura, muy difícil de gestionar. ¿Qué va a pasar? Yo recuerdo cuando estaba todavía recién parida, a las 24 horas o así de haber parido, y mi otro hijo ya empezó con una hemorragia masiva, grado 4, yo no sabía ni lo que era eso. A mí no me estaban diciendo qué estaba pasando. No, tu hijo... Vino mi marido a la habitación. Nada, Manuel tiene una hemorragia grado 4 y yo, bueno, pero sí, no me dicen nada, no sabemos qué va, nada. Yo no sabía, no me estaba enterando de nada, yo estaba en una pompa, no sabía ni lo que estaba ocurriendo, yo solo sabía llorar y llorar, porque no sabía gestionar lo que yo tenía. Después ocurre cuando a veces, obviamente, el bebé no sale adelante, en este caso mío fue a las 48 horas, pues igualmente la humanización es esencial en ese duelo, en esa pérdida, en el fallecimiento. Sabemos que esto es algo que todos los hospitales están implantando en mayor o menor medida, pero que es esencial también, el acompañamiento en el duelo, porque como se viva nos va a acompañar siempre. Esto es de lógica. Yo en mi caso sé que se podían haber hecho también las cosas mejor, agradezco muchas cosas que se hicieron, pero también me faltó información. Me faltó información, saber que yo podía abrazar a mi hijo, que yo podía haber pedido que me lo dieran. Yo estaba en ese momento bloqueada. O que podía haberle hecho una foto a mi hijo y no se la hice. Que yo sé que esto, gracias a Dios, la Asociación de Matronas, en contacto con Matriosca, esto es algo que está trabajando muy duro para que los hospitales lo integren y ya no hay diferencia. Yo parí en el 2017 y mi hijo tiene ahora 5 años y no hay color. O sea, estamos hablando de vivencias muy diferentes que por desgracia tengo la experiencia de vivirla cerca con otras familias con las que ya hacemos piña y han tenido posteriormente pérdidas y es que tú dices, qué diferencia en el acompañamiento, la información, la caja de recuerdos, que es esencial, ¿no? Entonces, bueno, como digo, tras el nacimiento, información
Y otra cosa que es esencial, aparte del apoyo psicológico, que esto es que, repito, es una necesidad que se repite desde que sabemos que se va a producir hasta cuando estamos ya en casa, es la inclusión o la integración de la familia en los cuidados del pequeño. Cuando ya estamos en el hospital, cuando estamos estables, en la UCI o en hospitalización. Hay que hacer sentir al padre y a la madre que son padre y madre, que no estamos allí de prestados. Yo tenía esa sensación constantemente. Yo tenía la sensación de que cualquier enfermero o enfermera hacía el trabajo de madre mejor que yo. Yo no me sentía madre. Yo necesitaba que a mí me dijera una enfermera, pero cógelo, porque yo tenía pánico a tocarlo, que pitaba, que se desestabilizaba, que su saturación bajaba, porque mi hijo, bueno, su caballo de batalla fue la broncodisplasia, que tiene una broncodisplasia severa, gracias a Dios, con una evolución fabulosa. Hoy hace una vida normal. Mañana tenemos el Tribunal de Valoración de la Discapacidad para ver qué ocurre, precisamente mañana. Pero, bueno, su evolución es extraordinaria. Como me dijo su neuróloga hace un mes, es un prematuro extremo modelo, porque parece mentira con lo mal que estuvo, con los momentos críticos que pasó, que hoy día sea como es y esté como está. Pero yo necesitaba sentirme madre. Yo hubo un momento en que yo, porque lo trabajé conmigo misma, sin apoyo psicológico, por eso digo que es esencial el apoyo psicológico, porque eso facilita mucho las cosas también al profesional. Porque no es lo mismo tener que enfrentarse a una familia que está bloqueada, que no sabe, que no entiende nada, que no sabe por dónde tirar, a una familia que está soltando, que está recibiendo ese apoyo psicológico, que sabe dónde está en pie, que sabe a qué enfrentarse. Es una diferencia fundamental. Entonces, integrar al papá y a la mamá en todo, pero cuando digo en todo, es en todo, en cambiar las sábanas de la incubadora, en ponerle la leche por la sonda cuando no es por perfusor, pero incluso por perfusor. Mi marido se aprendió hasta los volúmenes, él se lo aprendió todo, como me dijo una amiga, es un papá arquitecto, él se sabía todo, el respirador, la potencia del bafo del otro, que no sabíamos todo. Meter la medicación por la sonda. Si yo en casa me lo voy a llevar, le voy a tener que poner el propanolol, aquello, lo otro, incluso me lo voy a llevar con sonda, yo tengo que saber manejarla. Y eso no es 2 días antes de irme de alta, eso es desde el primer momento, ¿por qué no? Es que a lo mejor mi hijo, la oportunidad que va a tener yo de interactuar con él va a ser un mes y se me va a ir al mes, pero por lo menos yo quiero sentirme madre. Quiero saber que yo pude hacer algo por mi hijo, no solo extraer leche, que fue en mi caso, yo sentía que era lo único que podía hacer por él, porque no me atrevía ni a tocarlo. Y esto es algo que comparte muchísimas familias. El terror a tocar a su hijo, la culpa, por eso el apoyo psicológico es fundamental. Pero, como digo, integrar a la familia, como digo, cambiar la sábana, cambiarle el pañal, eso es lo de menos. Eso es lo mínimo que tiene que hacer una mamá y un papá desde la incubadora. La leche por la sonda, las medicinas, ponerle las gafas nasales cuando lo vas a sacar si tiene oxígeno, como era mi caso. Calcular el oxígeno, porque es que yo me llevé una mochila de oxígeno a casa y yo eso lo tenía que saber controlar. Y yo el día que llegué a mi casa con el Pulsi de alta, a mi hijo se lo había puesto en la muñeca, craso error, porque yo se lo puse ahí, porque mi conocimiento, y cuando llegué a casa mi hijo estaba en 70, en teoría en el Pulsi, yo, Dios mío, ¿qué le está pasando a mi hijo? Apretando la bombona, le puse 4 litros, el niño seguía allí llorando, ¿por qué? Porque estaba manoteando. Y no estaba captando bien, y yo no lo sabía. Y le puse 4 litros de oxígeno a mi hijo, que yo me río después. Claro, para nosotros al final son anécdotas que vivimos en el día a día. Al final tú te haces a lo que tienes. Pero es que si eso yo lo hago antes en el hospital, luego eso no es algo traumático, algo difícil de gestionar, sino en casa yo ya tengo la seguridad de que es que lo puedo hacer, tranquila, lo puedes hacer, tú puedes. Entonces, ese canal que decimos de apoyo entre los padres, entre los papás y las mamás, nos da ahora, por suerte, que yo no lo tuve en su momento, es que una familia dice, oye, estoy teniendo esto con mi niño cuando ya están en casa, ¿no? Incluso en el hospital, porque en este canal, como digo, están mamás incluso desde que están ingresadas con el riesgo de parto prematuro, que las hemos ido acompañando todos, ese apoyo de las familias, tranquilo, sentir eso es fundamental para las familias. Entonces, como digo, esas dudas que se pueden solventar antes de salir se solucionarían con esa integración de los papás y las mamás desde la UCI neonatal o desde la hospitalización. La ayuda psicológica, me voy a reiterar mucho, pero es que es fundamental, es que volvemos a repetir, es que
para ese bebé, una vez que está de alta en atención temprana, que también necesita ese apoyo psicológico, y las familias también lo necesitan desde hospitalización. Es lo que queremos intentar, que se vea como algo normal tener un profesional de apoyo psicológico en la unidad desde el minuto 1, porque es fundamental. Tras el alta, ¿qué necesidades presenta la familia? Información institucional, información técnica. ¿En qué sentido? Las familias cuando salen se enfrentan en muchas ocasiones a unos servicios sociales que no tienen ni idea de qué es la prematuridad. Bueno, porque claro, en la calle, de puertas para afuera, nos encontramos con que todo el mundo piensa, cuando dice, no, es que yo tenía un niño prematuro, gran prematuro, pero está bien, ¿no? Y tú, sí, bueno, es muy prematuro, bueno, pero está bien, eso es lo importante. Y tú dices, claro, sí, es muy importante, pero ¿qué es la prematuridad extrema? Es desconocida. Prematuridad extrema o gran prematuridad cuando se presentan necesidades. Un CIR, aunque haya sido 32 semanas, un CIR de bajo peso de 1,1 kg presenta ese riesgo neurológico, esas necesidades de todo tipo. Entonces, desde que salen las familias por la puerta, tienen que ir ya informados de las ayudas que pueden pedir, de a dónde me tengo que dirigir, de que atención temprana, que empieza desde atención temprana, desde el día que me voy. No puede ser que una familia esté esperando 10 meses para empezar atención temprana. Tiene que empezar desde el día siguiente en que se va para su casa. Yo, gracias a una ayuda, porque mis papeles los perdieron, mi hijo, por suerte, empezó prontito a los 5 meses de edad corregida. Yo me fui en enero, en mayo ya estaba empezando. Pero porque yo me moví, mis papeles los habían perdido. Y gracias a través de la Fundación Antonio Guerrero, acá Antonio Guerrero, que no sé si la conocéis, él nos ayudó porque trabaja con las plataformas de atención temprana y nos ayudó para agilidad, porque encima, bueno, es muy prematuro, pero es que tendréis que valorarlo, que este niño presenta una necesidad y un riesgo neurológico, que esto hay que trabajarlo desde el minuto 1 en casa. Entonces, información por profesionales, por los servicios sociales, de las ayudas, ley de la dependencia, discapacidad, hay que pedirla ya. Muchas familias tienen niños ahora con 5 años, como en mi caso, con 8 años, que se están enterando ahora que podían haber pedido una ley de la dependencia y que tenían derecho. O una reducción de jornada al 100% con el cobro íntegro del salario. Muchísimas familias no lo saben. Y gracias a Dios que tenemos este canal, que muchas de esas familias, al entrar ahí, al hablar, ay, pues yo no lo sabía, eso se puede pedir, sí, chiquilla. Pero es que mi hijo está bien, mi hijo se ha ido, pero está bien. Pero a ver, ¿de cuántas semanas tu hijo? De 28, pero es que él estuvo estupendamente. Él pasó, oye, nos fuimos para casa. Bueno, pero es que tu hijo es un gran prematuro, 28 semanas con riesgo. Y aquí tenemos al doctor, creo que me podrá corregir, pero que creo que podrá refrendar esto que digo, con un riesgo neurológico, que eso hay que trabajarlo. Pero desde ya, igual que comentaba la Leticia, es que, igual que el TEA, hay ya ítems y determinadas cositas que desde muy pequeños se tienen que ver. La prematuridad, gran prematuridad o prematuridad cuando ha habido un bajo peso al nacer de menos de 1.500 gramos, es que esto hay que verlo desde el minuto 1 y seguirlo, porque el riesgo está. Y después nos encontramos casos, como, que a mí me ha pasado, a familias, yo decía, mi hijo el que peor está. Yo cuando me fui para casa, el que más lento iba, con el oxígeno, apenas comía, lo pasamos fatal, no se le escuchaba el llanto, tenía una afonía absoluta. Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mi hijo? Esa incertidumbre, esa frustración. Sin embargo, bueno, su evolución ha sido muy buena, gracias a Dios, pero también gracias a que todos los profesionales fueron trabajando con ellos, que nosotros nos movimos, pedimos todas las ayudas vistas y por haber. Mi marido se pidió yo era autónoma y me pude quedar, bueno, renunciando a mi trabajo, obviamente, pero mi marido pudo pedirse una reducción de su trabajo, de su jornada, para poder estar con el niño, porque obviamente hasta los 3 años la recomendación es que no esté. Después te encuentras muchas veces cuando vas a los servicios sociales, sí, pero es que tu hijo está perfecto, pero vamos a ver. Si yo tengo un informe de un médico, me avisas del tiempo, ¿vale? Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Súper emocionado escuchando. Gracias. Si yo tengo a un informe médico o un médico que a mí me está diciendo no lo lleves a guardería, ¿cómo que no tengo derecho a pedir una reducción de jornada? ¿Qué hago yo con mi hijo entonces? ¿A quién se lo doy? Además, un niño que muy probablemente está presentando necesidades con una sonda, con oxígeno. Yo de mi familia, mi marido, bueno, pero el único que se atrevía a darle de comer a mi hijo era mi padre, porque le echó valor. Pero es que impone. Cuando tienes a un niño así en casa, impone. Entonces, tras el alta, para terminar ya, ¿qué necesidades, así por recordar, tienen las familias? Ayuda psicológica,
vamos a repetir, es esencial, estos altibajos, se lo comentaba ahora a Leticia, es que las familias, el trauma de haber pasado por todo esto va a permanecer con nosotros siempre, pero va a depender de si tenemos una adecuada ayuda profesional, cómo lo sobrellevemos, porque mucha gente no lo entiende. La incomprensión es total en todas las instituciones, porque la falta de información y de preparación y de formación en lo que es la prematuridad extrema es palpable. Es que no hay información, no se sabe lo que es la prematuridad. Creemos que es solamente coger pesitos allí en el hospital y cuando sale, venga, vamos. Y siempre es el típico, pues yo conozco a uno que tiene 20 años y tú dices que sí, pero yo también conozco otros casos que han salido conmigo con una parálisis total, cerebral, y esto no se lo cuenta nadie a las familias que puede ocurrir. Entonces, información, fomentar los grupos de apoyo, que para eso estamos Pequevida, eso es lo que intentamos, y desde los hospitales, justo cuando se va a dar el alta, y en el alta incluso los profesionales que van revisando la evolución, resolver dudas, información. Me quedo con eso, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra atención. Reconozco que emociona